Seguramente en los últimos años has escuchado en numerosas ocasiones la palabra sostenibilidad, en contextos como la sostenibilidad ambiental o la sostenibilidad en las empresas. Ahora bien, ¿cómo vincularías esta palabra con el ámbito de la inversión? Quédate hasta el final del vídeo y te lo contamos. Empecemos por el principio. Llamamos sistema financiero al conjunto de instituciones, medios y mercados que tienen como funciones principales canalizar el ahorro y la inversión, mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, disminuir el riesgo a través de la diversificación y ejercer un control por parte de gestores expertos. Ahora bien, los mercados e instituciones financieras son simples intermediarios, solo que con una alta capacidad de influencia, puesto que deciden dónde, cuándo, cuánto invertir y a qué precio. Por otro lado, es importante tener en cuenta que con la capacidad de elegir hacia dónde se canalizan los capitales, se influye en el crecimiento económico y el tipo de desarrollo de una sociedad. Así, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Por lo tanto, podemos decir que las finanzas sostenibles son aquellas que influyen en el crecimiento económico y en un desarrollo más humano y equilibrado, económica, social y medioambientalmente. Las inversiones socialmente responsables arrancan en España de manera formal a mediados de los 90, con el lanzamiento de fondos de inversión dirigidos a inversoras institucionales y con el desarrollo de los microcréditos. En este gráfico podemos ver la evolución que han experimentado desde comienzos del siglo XXI. Por otro lado, existen grandes diferencias entre el inversor institucional, que designa a una organización que invierte grandes cantidades de dinero, propio o ajeno, en títulos y fondos, y el retail, que son personas particulares que compran y venden valores por cuenta propia y no para otras empresas, lo que implica también invertir menores cantidades de capital. En España, mientras que el inversor institucional alcanza el 24% del total de los activos ISR, el mercado retail ha ido creciendo desde un 3% en 2015 a casi una cuarta parte del total. Después de toda esta información, estamos preparados para definir qué son las inversiones sostenibles. La Unión Europea las define como aquellas que contribuyen a un objetivo medioambiental medido, como el uso de energía renovable, materias primas, agua, suelo, residuos, emisiones de gases de efecto invernadero o la biodiversidad, o a un objetivo social, como luchar contra la desigualdad, el refuerzo de la cohesión social, la integración social y las relaciones laborales, siempre y cuando estas inversiones no perjudiquen significativamente a ninguno de dichos objetivos y las entidades beneficiarias sigan prácticas de buena gobernanza, como estructuras de gestión, relaciones con los asalariados, remuneración del personal y que cumplan las obligaciones tributarias. ¿Y cuáles son las funciones de este tipo de inversiones? Podemos señalar como las más significativas dirigir el ahorro e inversión hacia las empresas más responsables y congruentes con determinados principios de responsabilidad social, influir en la política y estrategia de responsabilidad social corporativa de las empresas, desarrollar determinados sectores de actividad con impacto social y medioambientalmente positivo, como energías renovables, comercio justo o la economía social, permitir la financiación de pequeños proyectos y microempresas con dificultades para acceder al crédito a través de entidades financieras convencionales, pero de alto beneficio social, por ejemplo, al integrar colectivos en riesgo de exclusión y generar circuitos locales de financiación. Hasta ahora hemos definido las ISR, comentando su evolución en los últimos años y diferencias entre el inversor particular y el institucional, así como las funciones que desempeñan. Vamos allá con algunos conceptos como qué son los criterios ASG o la diferencia entre una inversión solidaria y una sostenible. Respecto a las siglas ASG, significan ambiental, social y gobernanza o gobierno corporativo. Los criterios ambientales son aquellos que ponen el foco en el análisis de cuestiones como el cambio climático, las energías renovables, la protección de zonas forestales, la gestión responsable del agua o la protección de la biodiversidad. Los segundos, los criterios sociales, analizan la existencia o no de políticas de igualdad y diversidad, de respeto a los derechos humanos, la gestión responsable de la cadena de producción y distribución o la libertad de asociación, por ejemplo. Por último, los criterios de gobierno corporativo se detienen en aspectos como la lucha contra la corrupción, la fiscalidad responsable, la gestión de riesgos o la transparencia en la empresa.
A la hora de analizar una empresa bajo criterios de sostenibilidad, las agencias de sostenibilidad establecen 3 dimensiones de análisis conforme a estos criterios, concretándolas en indicadores concretos en función de las metodologías creadas para tal objetivo. Por otro lado, veamos las diferencias entre una inversión solidaria y una sostenible. Mientras que los productos socialmente responsables o sostenibles consideran para la inversión tanto criterios financieros como extrafinancieros para obtener una rentabilidad financiera y social, y los beneficios obtenidos solo pueden proceder de valores que cumplan con la política ASG, en un producto financiero solidario solo se tienen en cuenta para la inversión criterios puramente financieros. Posteriormente, la institución financiera o la gestora dona parte de la comisión que percibe a una organización sin ánimo de lucro, fundación u otro organismo equivalente que tenga un fin social. Un producto solidario promueve la acción social, pero no necesariamente es ISR, ya que la rentabilidad obtenida puede provenir de valores que no tienen necesariamente que cumplir con criterios ASG. ¿Habéis entendido bien la diferencia? Es importante no mezclarlos, porque aunque podemos encontrar en el mercado productos financieros que sean solidarios y sostenibles a la vez, no tienen por qué serlo y claramente presentan características diferentes. Una vez que hemos revisado estos conceptos, vamos allá con la parte más práctica del vídeo. ¿Cómo se aplica todo esto a un fondo de inversión en el que puedo estar interesada como inversora particular? Lo primero de todo, un fondo de inversión es un instrumento de inversión formado por el patrimonio de muchos inversores particulares, en el cual las decisiones de inversión se toman por una entidad gestora que asume las funciones de representación y administración. Podemos diferenciar los siguientes elementos clave. Partícipes, es decir, las personas físicas que aportan al fondo. Participación o partes del mismo valor en las que se divide un fondo. Y el valor liquidativo, es decir, el precio que tiene una participación en un determinado momento. ¿Y en qué invierten estos fondos de inversión? Pues al igual que otros fondos no clasificados como socialmente responsables, pueden invertir en renta fija, renta variable o ser mixtos. Por otro lado, estos fondos cuentan con una política ISR o ideario ético, que incluye aquellos criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, ASG, que se aplican en el fondo, y contiene además las estrategias aplicadas para la selección de valores para la cartera del fondo. La inclusión de estos criterios debe estar reflejada expresamente en la documentación que legalmente las instituciones de inversión colectiva están obligadas a entregar al partícipe o accionista. Es lo que se conoce como folleto informativo. Los valores en cartera o la mayoría de los mismos deben cumplir con los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para ser considerado un producto ISR o ASG. Por último, otro aspecto clave en los fondos ISR son los comités éticos o comités ISR. Su objetivo es realizar un seguimiento del cumplimiento de los criterios seleccionados por el fondo en su política ISR, siendo responsable de que el producto cumpla con el ideario ético definido. Es recomendable que sus componentes sean independientes para asegurar que no exista ningún conflicto de interés. Además de personas de la propia sociedad gestora del fondo, puede haber representantes de los inversores, de las organizaciones de la sociedad civil o académicos especialistas en aspectos sociales y ambientales. Y pueden recomendar la no participación en aquellas empresas que, estando en la cartera, incumplan la política del fondo, así como en entidades que no proporcionen información suficiente sobre uno o varios de los aspectos contenidos en la política. Como aclaración, señalar que en el caso de los fondos de pensiones de empleo, las funciones del comité ético suelen realizarlas las comisiones de control. Ahora que ya sabes todo esto sobre los fondos ISR, ¿qué es conveniente que tengas en cuenta antes de hacer una inversión? Lo primero, conocer qué fondos ISR comercializan las distintas entidades. Esto puedes consultarlo en las páginas web de cada entidad financiera. Asimismo, has de obtener el folleto y los documentos del fondo. Por otro lado, has de tener claro tu nivel de aversión al riesgo y saber si el fondo es de renta fija o variable. Ante esto, pregúntate, ¿están alineadas tu postura ante el riesgo y las características del fondo? A continuación, confirma si es un fondo socialmente responsable o es solo solidario e indaga sobre si el fondo tiene comité ético y quién lo forma, si el fondo promueve características ASG
o tiene objetivos de impacto ASG, es decir, si se clasifica como artículos 8 o 9, siendo artículo 8 los que promueven la A y la S, mientras que los artículos 9 tienen objetivos sostenibles concretos. ¿Qué estrategias aplica el fondo para invertir? Como exclusión, best in class, si se trata de una inversión de impacto. Y siempre puedes ayudarte de herramientas independientes, como el Laboratorio de Fondos de Economistas Sin Fronteras o la plataforma de fondos de Spainsief, donde encontrarás información adicional para tu toma de decisiones y puedes consultar recursos como esta infografía, donde puedes leer de manera muy resumida estas cuestiones que hay que valorar antes de invertir. Antes de terminar, te recomiendo que, si quieres seguir profundizando en el ámbito de las inversiones sostenibles, consultes estos otros materiales, como Visual Thinking, dosieres o materiales interactivos para aprender jugando. Recuerda que las inversiones socialmente responsables son inversiones que buscan no solo una rentabilidad económica, sino también resultados ASG, que pueden tener riesgo y que no son lo mismo que una inversión solidaria. Si quieres seguir profundizando en otras cuestiones relacionadas con la educación financiera, no te pierdas el resto de nuestros vídeos, porque recuerda, dedicar tiempo a tu educación financiera es una inversión en salud.